Bem-vindos a mais uma live do nosso irmão Pedro Dong. Vão entrando, muito bom ver todos vocês. Vou chamar inicialmente aqui os nossos convidados e já conecto com o irmão Pedro. Nuestros invitados, ya nos conectamos con el hermano Pedro. Vou chamar o Jean aqui. Vamos a llamar a el hermano Jean. Boa noite, Rafa, de BH, meu grande parceirão. Oi, Bruno, Ederlindo. Ó, chamando, o Jean entrou. Ó, câmera frontal, Jean, vamos lá. En la cámara frontal tenemos a Jean. Tá me ouvindo? Tô sim. ¿Te me oye? Ótimo, perfeitamente. Vou conectar Perfectamente. aqui e já chamamos o irmão Pedro para nos... Ya vamos a llamar al hermano Pedro. Profeta. Tudo bem, Jean? Pode dar um oi aí pro pessoal de Porto Velho. ¿Puede saludar, Jean, por favor? Amén. Amém, Robson, chamando o irmão Pedro aqui para a gente já começar a nossa live. Amém. Boa noite a todos, irmãos, entrando aí. Buenas noches a todos los hermanos, estamos entrando. ¿Todo bien? Oi, irmão Pedro, boa noite. Hola, hermano Pedro, Hola. buenas noches. ¿Me están oyendo bien? Super bem, super bem. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Buenas noches. E aí, Amén. E aí, Robinson? E aí, irmão, tudo bem? Como está aí a pós-conferência? ¿Cómo está ahí la postconferencia? Muy bien. Parece que ainda não terminou. Ainda estamos aqui na... Ainda estamos no ritmo da conferência aqui ainda. Aún estamos por aquí. Para que los hermanos sepan, O Jean, o Robson los hermanos son Jean, Robson, son hermanos de Porto Velho, Rondônia, muy cerca del extremo oeste de Brasil. Tuvimos una conferencia el final de semana y pasamos momentos maravillosos. El Señor realmente nos bendijo en todas las comuniones. El ritmo fue muy intenso. O Jean já fez né, comigo, né, uma live. Já fez. Yo creo que alguien ya hizo una live Ya conmigo. hice. Y el Robson yo que no. Faz uma autoapresentação, Jean. Depois Por favor, de cualquier manera, haz una autopresentación. Señor Jesús. Misericórdia e graça do Senhor. Estamos aqui. Por la misericordia y la gracia del Señor estamos aquí Essa semana, mas é bênção, una né? semana más de bendición, Estamos aqui servindo em Porto Velho, irmãos. Aqui sirviendo en Porto Velho, Brasil. aquí en Brasil. Bênção para nós. Es Porto una Velho bendición aqui em para Rondônia. nosotros E graças ao Senhor. estar aquí en Rondônia, Temos estado juntos aqui. perseverando, servindo ao estando Senhor nessa juntos, reunião. sirviendo al Señor. Tem sido bênção. Tem sido En esta bênção. comunión Junto com a família. he sido bendecido con la familia, E los com os hijos, irmãos. Amém. con los hermanos. Amén. Jesus. Señor Amén. Jesús. Robson, conta um pouco quem você é. Robson, cuenta un poco para que los hermanos sepan. Irmão, Amén, hermano. irmão aqui, eu sou irmão que está cooperando aqui com o Jean, né? Yo soy el hermano que coopera aquí con Jean. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. O Senhor muito cedo, né? Tem recebido essa Recibí al palavra Señor muito cedo. en la edad temprana. E Recibí al o Señor Senhor muy tem temprano. salvado, né? O Senhor Y esto tem me ha salvado usado. y usado. E aí eu tenho cooperado aí com o Jean, junto com a Y aquí família. estoy cooperando con Jean y su familia. Graças a Deus. Y con toda mi familia, gracias a Dios. E é isso aí, estamos juntos aqui. Eu tô Operando, estamos juntos né, como testemunha como testimonio dessa agenda positiva, né? de la agenda positiva. Não costumo, né? É o que eu costumo dizer. Eu não sou daqueles que gosta de falar e tal, mas No soy de aquellos que acostumbran a hablar tanto, A gente precisa seguir esse ritmo aí, o ritmo do céu. mas necesitamos continuar en el ritmo de los cielos. Essas bênçãos aí, a gente tem que estar aqui testemunhando. E eu tô, assim, Estamos aquí de testimonio como una bendición. Muito feliz de estar aqui. Estoy muy feliz de estar aquí Então, por todo lo que está É ocurriendo. impossível ficar quieto, né? Es imposible não estarse dar quieto. testemunho aqui. No, mas es eu imposible no preparei dar isso testimonio. direitinho, não tem pressão. Irmão Pedro, eu Sin não presión. lembrava do Robinson. E quando a gente se conectou, a gente lembrou nas Cuando nos conferências de conectamos, jovens, na época que a gente era participante, recordé de a una gente jogava conferencia de basquete jóvenes. junto.
Estuvimos juntos. Inclusive, ele lembra uma vez que... Inclusive, él se recuerda de una vez. Perderam para duas meninas e ex-gordinho. Você lembra disso agora? Essa foi a maior vitória. De dos jovencitas. É muito legal, irmão Pedro, porque a gente não se via há muito tempo, né, Robson? Verdade. Nos servimos mucho tiempo. Somos amigos de conferencia. Y hoy estamos aquí recibiendo este momento maravilloso. Foi uma surpresa boa reencontrá-lo, viu, meu querido? Fue una buena sorpresa encontrarlo. Robson me contó que Robson me contó que jugaste básquet con él. Robson, con esa altura, y me imagino Robson con esa altura. Y yo creo que tú no ibas a conseguir hacer algún punto con él marcándote. Que maravilha. E você ainda estava gordinho, né? Eu era gordinho e aí yo estaba gordo. Y las muchachas eran muy valientes. E aí a gente ganhou na última cesta. Imagina, y ahí todos vieron la última cesta. Maravilha. De Davi Golias. Ficou para a história das conferências da época do segundo período, né? Estos son recuerdos de la conferencia del segundo periodo. Maravilha, maravilha. Muy bonito. Só para os irmãos terem uma ideia. Solo para que los hermanos tengan una idea, esta región del norte está compuesta por prácticamente 4 estados. Me ayuda si me equivoco. Está Rondônia, Acre, Amazonas, propiamente dicho, y Roraima. Es verdad. Y esa es una región de cierta manera, en términos de obra del Señor, muy inhóspita. Una región de difícil acceso. Son pocos hermanos de la época. Y era una región poco aislada del resto, pero el Señor hace algunos años ya ha hecho un gran cambio en esa región, comenzando. Puedo equivocarme desde mi punto de vista, comenzando por el gran cambio en Manaus, el CPEP de Manaus, el colportaje, y con eso todos ustedes, nuestro cooperador de Rondônia, ellos han levantado varios valientes de David y han aproximado mucho a las iglesias a la palabra acerca de lo que el Señor está hablando y haciendo, y eso hizo toda la diferencia. Robson ha cooperado gracias al Señor. Él habló con nosotros. No es mucho de hablar. Es un hermano que tiene una visión clara. Fue Robson. Nosotros tuvimos la honra. Él sirvió de chofer para nosotros en esta conferencia. Nos sirvió con mucho amor y mucho cariño. Y pudimos tener varias conversaciones informales dentro del carro y percibimos que era un hermano muy sencillo y que acompaña la palabra y el encargo. Tiene una visión muy clara. Sabe de todo lo que el Señor está haciendo últimamente. Y el Señor lo ha usado para trabajar en la frontera con Bolivia. Guajamirim es una ciudad de la frontera brasileña y del otro lado, en el lado boliviano, Guajamirim. Y siguiendo vamos a encontrar un lugar que no imaginábamos tener, un matrimonio maravilloso de hermanos hacenderos, y hay un grupo muy bueno de hermanos Guajamirim. ¿Cómo se llama esa ciudad? Riberalta. Y esta vez vinieron 38 hermanos de Bolivia, honrándonos con su presencia, que juntamente con Guajamirim sumaron entre 50 y 60 hermanos en la conferencia. Y los hermanos hablaron con Robson
que de repente hizo que los hermanos de Guayara-Mirim tomasen fuerza. Yo no hice nada, solamente llevé a los hermanos a hacer la inmersión en la palabra y eso hizo toda la diferencia. Hermanos, Robson de la nueva generación ya cambió la página, no está trabajando de la manera antigua, de la manera convencional. Gracias al Señor, esta región está acompañando de cerca y cree, es una región que cree que la palabra realmente hace la obra de Dios. Y están comenzando a trabajar con adolescentes y las cosas están floreciendo. Gracias al Señor. Confirma para eso, Gianni Robson. Pedro. É uma benção, né, irmão? Por muito tempo Así mismo es, hermano Pedro. Algumas cidades aqui e a gente tem experienciado também Mucho tiempo hemos estado en estas ciudades de que a palavra faz a obra. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força, né? Tenemos este testimonio de que la palabra es la que hace la obra. Queria ir para si vamos al método antiguo, do grupo de pessoas, liberar uma bela mensagem na expectativa de que essa mensagem para conseguir un grupo de personas y liberar el mensaje, pela nossa força, pelo nosso poder, né? Para poder persuadir a los oyentes. Tudo isso que a gente tem visto atualmente. No es por nuestro poder, todos esses frutos, né? Pero gracias al Señor lo que hemos visto actualmente. Enfatizar aqui que a linguagem lo importante es que nasce de contato, né, de uma irmã aqui de Porto Velho, a irmã Val, né, que ela tem muito todo nace a partir de un contacto de una hermana de Puerto Velho, sobrinhos, né, ela tem muito encargo de trazer con muchos parientes familiares. Na vida da igreja aqui em Porto Velho tem muitos sobrinhos dela, né? Tuvimos el encargo de traerlos a toda la vida de la iglesia O primeiro contato para servir. E o sentimento foi de trazer adolescente para cá. El familiar de ella fue el que hizo el primer contacto. E ela voltou para Guajará-Mirim junto com a mãe. Hicimos una clase de adolescentes y ella volvió. Né, já que o Robson tem parentes. Después Robson. Teve que dar mais assistência, né, Robson? También tiene familiares allá. É isso aí, o Jean contextualizou aí bem. Esse aspecto assim. Aí acho que a irmã, né, é parente, né, da irmã e la hermana es familiar. Antigo, né, ya es un contacto. Todos, né, quando tinha uns banners e a gente ia lá, fez a pregação e tudo, y aí dei aquela parada. Cuando hicimos la predicación allá, dimos y ahí a palavra, estuvimos allá, esse novo momento, y ahí la palabra, Val, com muita ousadia ali, la hermana Val, a palavra nela, con mucha osadía, apacentando, la palabra llegó a ella. E aí eu tenho que me expor aqui, né? Eu ia para Guajará-Mirim, tem lá uns eu ia para Guajará-Mirim. E eu ia para Guajará, né, só de férias, só de lazer. Eu ia para allá solamente en vacaciones. Toda vez agora que você cuando terminaron las vacaciones. Y ahí yo abracé esa misión, hermanos, que en ese nuevo momento... Y me dieron esa misión y yo la tomé. Inversión, casa de adolescentes. Para hacer inversión, casa de adolescentes, y gracias al Señor, comencé a practicar. Con simplicidad. Porque yo no fiz nada. Que solamente Dios. Yo no hice nada. Luta para poder falar y tal. Eu falei, não, vou praticar, vamos imergir. Aí a gente sentava lá. Yo tengo mucha lucha para poder practicar y comencé a practicar. Para poder hablar y comencé a practicar. Também participaram dessa imersão. Cuando hicimos el viaje para Guajará, foi 3, né? Fuimos una, fuimos 2, fuimos 3. Na minha yo siempre não ia resultar muita coisa. Yo encontraba e quando foi que nunca iba a ser agora, mucho. Né? Numa última visita cuando fue la conferencia para Guajará, eu fiz a imersão lá Guajará, com os irmãos, né? Tinha acabado de vir da conferência. Hacer la inmersión con los hermanos. A irmã, ela convidou várias pessoas ali. Eu fiquei até surpreso. Ahí invitamos varias personas. E aí ela chamava a convidada de pastor. Falou, oh, meu Deus, quando fala pastor, gosta de uma Llamaron los invitados. Falei, mas tem que manter essa y tuvimos una palabra muy bonita. Todo es simplicidad. Sempre levo o papel da imersão e fiz a imersão, irmãos. Siempre llevo el papelito de la inversión. Não sei. Vamos ver, né? Si a ellos les va a gustar o no, yo no sé. E aí, yo lo que necesito es sembrar. Semeei, fiz
lá a imersão e voltei. Ahí sembré, hice la inmersión y me devolví. Viu a notícia da conferência. Después di la noticia de la conferencia. Muito em cima da hora, assim, pra gente. Então foi assim, muy cerca de la fecha. Atrás de Y milagre. Dios hizo el milagro. Essa questão aí da palavra foi uma. A conferência aqui é outro. Lo de la palabra fue un milagro. La conferencia fue un milagro. Efeito. A semente foi lá. Surgió efecto. La semilla fue hasta allá. Los hermanos de Guayará. Encoraje lá, os irmãos lá. Encoraje lá. Peguei o celular lá, encorajei. Encorajando a los hermanos de allá. Nos serviços, e não fiz mais um encorajamento. Metido en el servicio, hice el encorajamiento y aparecieron todos los grupos. Fue un milagro. Viste, Robson, eso que están hablando y que Jean confirma, solamente comprueba que cuando el hombre intenta con su sofisticación, con sus técnicas, intentar hacer alguna cosa, el espíritu no tiene libertad de hacer. Y cuando nosotros simplemente confiamos en aquello que el Señor está hablando con nosotros, con la sencillez, con obediencia, practicar aquello que el Señor nos dio, ve que los milagros suceden. Eso prueba para nosotros que de aquí en adelante vamos a aprender cada vez más no usar nuestra experiencia, nuestra elocuencia, nuestro conocimiento bíblico, sino ser sencillos en como esa línea que nuestros adolescentes adoptaron. Y eso el Señor lo aprueba porque las personas vinieron. Y quiero también aprovechar en decirle a los hermanos que en Ribera Alta, esa ciudad en Bolivia, ese matrimonio, gracias al Señor, hizo un local, es prácticamente una estancia árbol de la vida, hizo un galpón muy grande, una estructura grande para alojamiento. Creemos que con seguridad en el futuro el Señor va a usar eso. Y ahí en Bolivia, en ese camino carretero, hay muchos jóvenes, muchos adolescentes. Conversamos con los hermanos. Ellos están dispuestos a enviar a diversos CPs para perfeccionarlos. Vamos a intensificar el trabajo del colportaje, casa de adolescentes, inmersión en la palabra. Nosotros no esperábamos tener una sorpresa de esa línea en Bolivia. Eso es algo muy aislado del resto de Bolivia, pero creemos que el Señor va a proveer materia prima, mano de obra para la obra del Señor, y quedamos muy alegres, sorprendidos con lo que el Señor hizo y lo que está haciendo, y muy contentos porque el Señor va a realizar una gran obra a través de esos hermanos de Bolivia. Jean, solo para contextualizar a los hermanos, vamos a intentar dar una pincelada de toda la conferencia. El viernes en la noche aún, yo busqué mostrar a los hermanos que nosotros tenemos que tener un corazón limpio, no tener ninguna ambición de obra nuestra. Eso es para alinear a los hermanos en ese tipo de espíritu. No estamos aquí buscando algo para nuestra fama, para nuestra propia obra, para nuestra popularidad, para satisfacer nuestra ambición. Nuestro corazón es puro. Estamos aquí exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Y vimos que la voluntad de Dios en Efesios 1, 9 y 10, que Cristo pueda ser la cabeza sobre todas las cosas. En primer lugar, necesita ser cabeza sobre los miembros de la iglesia. La iglesia
iglesia tiene que estar encabezada por Cristo. Y eso, hablamos rápidamente, no es por enseñanza, no es por un cambio de conducta o comportamiento, sino que es a través de la palabra. La palabra que el Señor nos da, vamos a ser obedientes a ellos, y eso nos llena de la propia realidad divina. Por eso, el libro de Efesios habla varias veces del asunto de que Cristo nos llene. El capítulo 3 habla de llenarnos hasta la plenitud de Dios. La manera de que Dios hace a Cristo encabezar la iglesia no es por doctrina o enseñanza, sino por llenar a los miembros del cuerpo de Cristo de la propia realidad de Dios. Pero eso es muy teórico. Llenar o no llenar, es llenar con la palabra. Por eso, ¿cómo es importante la inmersión en la palabra? ¿Cómo es importante inculcar la palabra en el corazón? Ayudar a esta otra generación, a nuestros hijos, nuestras hijas, inculcando la palabra en el corazón, despertando en la mañana, durmiendo en la noche, estando en día, sentado en casa, enseñar a nuestros hijos, a la otra generación, a inculcar la palabra de Dios. Y vamos a crear un clima en la iglesia de que a través de la palabra estamos siendo llenados por Cristo, llenados por la verdad, por la realidad divina, y de esta manera automáticamente estaremos siendo llenados de Cristo. Cristo está encabezando, y hablar que la base de este llenar, el llenar de la verdad, la base es el amor. El amor es el que nos une, el amor es el que nos conecta, el amor es el que hace la edificación. Así comenzamos el viernes en la noche. Así mismo, hermanos, fue muy rico esta porción. Lo aprovechamos bien aí, los hermanos de Puerto Velho. Cada programação, né, para estar de perto mesmo, ouvindo tudo aquilo que a gente podia aproveitar, né, nesse curto espaço de tempo e aprender. Aprovechamos mucho el tiempo aprendiendo. Prático, né, irmãos? Não en sentido práctico. Né? No aprender en sentido doctrinario. Isso, né? Não é só o ensino, né, mas também o procedimento. No es solamente la enseñanza, sino también el proceder. Essa questão de que o senhor el hermano habló de esto. Né, bons faladores de mensagens. Eu até lembrei, né, que no passado, né, da minha geração, a gente, querendo ou não, en el tiempo anterior, mi generación, né? Eu lembro que a gente era treinado a éramos entrenados a liberar buenos mensajes. Né? Quantos, né, querendo ou não, iam para frente do espelho, treinar. Entrenábamos mirándonos al espejo, en oratoria, en elocuencia, para quedar né? de cierta manera más desenvuelto. Se a pessoa tem capacidade humana, o que ele pode fazer é uma obra humana, conseguindo sí. Trabajando con la capacidad humana. E fama e tudo mais. Mas graças ao Senhor por este momento que a gente está recebendo. Más gracias al Señor por este momento. Estamos recibiendo esta dirección a través de la palabra profética. No es por mi capacidad. Bom orador ou ser uma pessoa Yo soy buen orador. cheia de doutrina. Mas é a palavra que tem que fazer a obra. Es la palabra que hace la obra, no es la persona llena de doctrina. Esse caminho que a gente quer seguir e quer es el camino que queremos seguir sempre, para estar todo el tiempo dependiendo del Señor. Senhor não deixa eu fazer minha própria obra. Senhor, quero, no, que el Señor no permita que yo haga mi propia obra, sino que yo pueda depender de Él. Que es la palabra la que hace la obra. Caia no engano, né? No engano de achar que no me permita caer en el engaño de creer que yo soy capaz. Es el Señor que está haciendo. El sábado hablamos esta porción. Antes de pasar a palabra para Robson. Antes de dar la palabra a Robson, quería complementar que en una de las comuniones particulares les dije a los hermanos que, claro, deseamos que la obra de Dios sea algo grande, que alcance el mundo entero, que envolvente, que el Señor nos use para hacer su obra. Yo creo que hasta hablé en una comunión particular. Yo necesitaba
vigilarme para no pensar, no tener una ambición de que el Señor me use para hacer una gran obra. Hasta en eso necesitamos tener pureza en el corazón. Es por eso que yo siempre les digo que tenemos que vigilar para tener un corazón limpio, porque somos simplemente vasos para ser fieles en hacer aquello que el Señor nos pide que hagamos. La obra va a ser grande o no ser grande, no es por un asunto de nosotros. No debemos tener esa ambición o impureza en nuestro corazón. Debemos ser útiles para hacer la voluntad del Señor. Debemos enfocarnos en la voluntad del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque si leemos el Evangelio de Juan, Jesús era totalmente 110% enfocado en hacer la voluntad de Dios. No hizo nada para su propia fama o popularidad, para su propio interés, solamente hizo la voluntad del Padre. ¿No es eso, Robson? Así mismo es. Yo estoy aquí porque yo no me quedé tranquilo. Yo tengo que hablar de la experiencia que tuve y terminé estando aquí. Cuando el hermano habló el viernes, es una realidad en mi vida. Lo que la palabra hace la obra. El testimonio cuando el hermano habló. Poxa, é tão difícil, né, estar à frente da palavra e sofrer ataque. Es muy difícil estar enfrente y dar la palabra. E não se exaltar, né? Y no exaltarse. E aí eu fui ousado, né? Ainda falei pro irmão. Ahí fui usado. Se aceitar um conselho meu, né, continuo usando a palavra profética, né? Se aceitar um conselho meu, continue. Às vezes até a própria vanglória, o orgulho. Porque cualquier vanidad, cualquier vanagloria, la palabra profética prueba que es el Señor que es el que está haciendo la obra. No es la capacidad del hermano, es la propia palabra. Los hermanos hablando, ¿cómo es que puedes colocar que es un canal? Él sirve como un canal que sirve para traernos la palabra. Esto de la palabra profética. Con ella es que necesitamos limpiar nuestro corazón. Para que ella pueda surgir efecto en nosotros, debemos tener un corazón limpio. Recibirla con simplicidad. Y es la palabra la que hace la obra. No es de nosotros. Yo también hablé con el hermano. Levar uma igreja se você tem conhecimento, uma capacidade. A veces es fácil llevar una iglesia si usted tiene un conocimiento. Naquela mesmice ali não avança. Usted queda ahí dentro de sí mismo y no avanza. Porque a gente precisa usar o espírito e é por Senhor agir. Necesitamos utilizar el espíritu para poder actuar, para que podamos restringir nuestra capacidad. Isso daí que a gente tem recebido, né? Porque todo lo que hemos recibido. Eu sou apenas Estou aqui muito feliz porque tudo que a palavra. Lo que hemos recibido es algo extraordinario. Yo apenas soy aquel que ha recibido la palabra. Ela flui, ela afeta tudo que está a nossa volta, né? Cuando esta palabra fluye. É isso aí. Es ahí. Entonces vamos a prestar atención y vamos a intentar entregar algo a los hermanos, algo de la palabra del sábado. El sábado intenté mostrar que todos los mensajes que hemos cubierto había un asunto que necesitaba aclarar. Ese asunto es Jesús afirmar tantas veces que nadie podrá llegar a Jesús, al Hijo, si el Padre
no si no fuera dado por el Padre. Y aquel que el Padre entrega, Él no va a perder ninguno. Nadie lo va a arrebatar de su mano. Y después Él habla que nadie lo va a arrebatar de la mano del Padre. Y luego Él habla de que yo y el Padre somos uno. Entonces yo permanecí mucho tiempo buscando luz delante del Señor, porque en el pasado, para mí, los que el Padre trajo para que el Hijo cuide, son todos los creyentes. Para mí era así. Esa era mi concepción, que todos los que creyeron en Jesús son los que el Padre entregó al Hijo, y el Hijo no va a perder ninguno. En cierto sentido es así, porque al final quien cree en Jesús, al final todos participarán de la Nueva Jerusalén, participarán en la eternidad de la unión orgánica con Dios, pero existe un asunto de la recompensa dispensacional, un asunto del milenio, del galardón, y usando el contexto en el que Jesús dejó aparecer, Él escogió 12 discípulos, y de entre los 12, en el Evangelio de Juan, hizo cuestión de que había uno que era el traidor, que había un traidor. En muchas ocasiones Él habló. Eso parecía que incomodaba su corazón. Y pueden ver que el diablo entró en el corazón. Juan hizo asunto de escribir, y quedó una duda en mi corazón. Esos que el Padre trajo para que el Hijo cuidara, de los 12, Jesús solamente consideraba 11, entonces no eran todos. Yo fui a mostrar a los hermanos que ya que Jesús era extremadamente enfocado en hacer la voluntad de Dios, con seguridad los que el Padre entregó serían las personas que cooperarían con Él en la ejecución de la voluntad del Padre. No pueden ser aquellos que están en este medio solamente de espectadores, sin hacer nada, sin producir nada. Tanto es que en la parábola de la vid, en la que vamos a entrar de aquí a poco, se muestra claramente que aquello que no tiene fruto, el Padre lo corte. Entonces, lo que le interesa al Padre es producir fruto, y producir fruto es ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Entonces, con seguridad, ese grupo de personas que el Padre entregó al Hijo es para cooperar con el Hijo en la ejecución de la voluntad del Padre. Nadie está ocupando un espacio por casualidad. Entonces yo por lo menos creo que conseguí mostrar a los hermanos, tanto es que en Mateo 7 muestra que tienes que por el fruto conoces el árbol. Todos los cristianos, todos los creyentes, es como una gran casa. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, ¿cómo es que separa los de vasos de honra y de deshonra? Es por el fruto. No es por los bonitos mensajes que predican. No es por la apariencia de espiritualidad que tienen, sino es por el fruto. Tienes que ver el fruto. Y seguidamente Él habla. No todo aquel que habla Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el enfoque está en hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso es que yo creo que aquel grupo de personas que el Padre entregó al Hijo es ese grupo. Tanto es que en Mateo 20,
habla de que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y en Juan 15, Jesús habló así: no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros fuimos escogidos de Dios y os he puesto. Es como si tuviese como si diese una responsabilidad, una comisión, como un cargo, digamos así. Yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ese que vayáis, eso va de acuerdo al ir y hacer discípulos en todas las naciones. Esos frutos no son meramente los frutos, las virtudes cristianas, virtudes divinas, atributos y virtudes divinas, sino es para producir frutos, es decir, ganar otras personas predicando el evangelio y cuidando de ellas. Y vuestro fruto permanezca. Y entonces yo creo que esa palabra del sábado nos advierte mucho más para no ser cristianos haciendo un número, una actuación, una presentación. Yo hago parte de esos que están enfocados en la voluntad de Dios. Yo soy uno con Cristo. La iglesia, en verdad, es una extensión de Cristo para hacer la voluntad del Padre, que es la comisión que el Padre le dio al Hijo, y el Hijo encarga a la iglesia para hacer. Y Él puede contar con nosotros, y a esos el Señor va a dar el galardón. ¿Así lo entendieron? Tremendo mensaje del sábado. Los hermanos que no pudieron ver este mensaje, escucharlo. Foi de muita luz, muito esclarecimento, né? Fue muy esclarecedor esta porción. Principalmente isso, né? Principalmente esto a gente não é que usted habló al final. só cristão por ser cristão, né? Solamente cristiano por ser cristiano. Do meio aí que observa e vê, né? E onde entra a palavra profética para nós, que ela de fato nos leva a entender. La palabra profética nos muestra que de hecho ya la que nos hace entender la voluntad del Señor. No solamente entender, sino también ejecutar. Esta porción, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Un cristiano no solamente aquel que tiene la vida de reuniones, solamente para ir, por ir. Me limita apenas a isso, né? Limitarme solamente a esto. Estou dizendo ali para o Senhor que eu não quero ser um escolhido, né? Eu estou me colocando na posição apenas. Yo no estoy diciendo que yo no quiero ser un escogido, quiero ser un llamado. É que eu, para ser um escolhido, eu tenho que fazer. Yo para ser un escogido tengo que hacer la voluntad del Señor. Executar a obra dele. Es ejecutar la voluntad de Él. Presentarnos. Y la palabra profética que se está hablando en estos últimos días es para sacarnos de la comodidad. La vida de la iglesia actualmente es más intensa. No es solamente tener tiempo para vivir mis cosas, para hacer mi voluntad. No, para hacer la voluntad del Señor. Si yo quiero ser un escogido, si yo quiero ser de hecho un vencedor, yo tengo que atender la invitación que el Señor me está haciendo, el llamado. No solamente por ser llamado, por ser un cristiano. Tengo que hacer la voluntad del Señor. Ejecutando la voluntad del Señor, somos estos los escogidos. Yo escuché este mensaje el sábado. Y sabe cuando uno tiene este sentimiento de que yo volví otra vez al mensaje. Es una palabra restrictiva. Antes en el pasado nosotros comparamos de los que creen el Señor y los que no creen. Lo que se está hablando hoy es para los cristianos, los que creen. No es suficiente ser un simpatizante de la inmersión, de la casa de adolescentes.
Ah, me gusta mucho, qué bueno. Os 11, né? É para aqueles que Es para los 11, para aquellos. não pensam em outra coisa a não ser Para aquellos que no piensan otra cosa sino a ejecutar la voluntad de Dios. Policiar até do nosso coração, de não soltar. Debemos ser como aquel que está custodiado por el Señor, no soltando el arado. Si la palabra profética hasta ahora nos trajo hasta aquí, salieron los traidores, salió el propio Satanás. Eram cristãos, certo? Recordando que en ese ambiente eran cristianos. Eram cristãos. Aún con todos esos problemas, eran cristianos. Como a gente precisa. ¿Cómo necesitamos? Na verdade, é muito séria. La palabra es muy fuerte, muy seria. Porque se a gente continuar practicando isso com toda a nossa Porque força, nosso coração, si seguimos practicando esto con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, vamos a recibir este galardón. Na mão do Pai, que o Pai e o Filho são um, e a gente está conociendo que el Padre y el Hijo son uno. Y estamos para producir frutos para el Señor. Amén. Amém. Essa Amén. palavra realmente Esta palabra realmente forte, né? fue muy fuerte. Eu trago até para mim também como um alerta. Yo creo que assim como para mí fue una alerta, como el hermano Pedro dijo, sobre no enorgullecerse. Para mí também. Estarse siempre vigilando. Esta palabra sirve para mí también, una alerta. Então, eu preciso cuidar do meu interior. Yo necesito cuidar de mí mismo para no caer en esta situación. Esta palabra, esto se consigue a través de la simplicidad, un corazón adecuado, un corazón el cual pueda sembrar. Hacer la voluntad del Padre no es fácil. A gente descansa em Cristo, mas nós não nos mantemos. Necesitamos descansar en Cristo, pero no quedarnos inmóviles. Ele nunca permaneceu parado. Él nunca permaneció quieto. Y es interesante que toda palabra. Eu vejo que muitos esperam na grande tribulação, uma perseguição. Muchos están esperando la gran tribulación. Sofrer mentiras das outras pessoas. Sufrir todo esto, mentiras de las otras personas. Quando a gente sai, hoy estamos sufriendo cuando salimos al comportaje. En la predicación del Evangelio, nosotros sufrimos esto de las personas. Yo he sufrido esto bastante. Cuando he ido a predicar, a orar por las personas, los de la seguridad, me reprendió, me injurió. Después de leer la palabra en Mateo 5, dice que seremos injuriados, seremos expulsados. Com todo galardão, com tudo aquilo que. Pero también seremos recompensados con todo galardón, porque Él hace toda la obra. Debemos ser fieles. Nos abençoado, fiel a todas as ferramentas, a palavra profética. Dios nos ha bendecido dándonos todas las herramientas. Siendo fieles, Ele vai fazer a obra dele. Él va a hacer la obra. Eso complementa el mensaje del domingo, la palabra del domingo. Entrando en Juan 15, que comienza diciendo así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, agricultor. El versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros conseguimos ver que el producto final del trabajo de Dios es del ejecutar la voluntad de Dios a través de la palabra, es ese organismo maravilloso, universal, que es una vid con los pámpanos. Ahí ve que el encabezamiento de Cristo, la vid, el tronco es el que encabeza los pámpanos, es el que manda en todos los pámpanos. Solo que, para que no quede muy disperso, aún, ¿quién es el proveedor de todo? Aún es el Padre. Tenemos el Padre,
Cristo encabeza la vid, los ramos, pero tenemos la fuente, el Padre. Entonces, con esa visión, nos saca un poco de la visión religiosa de una institución, de la religión, con sus liturgias, con todas sus reglas de comportamiento que se crearon en torno a la iglesia. La iglesia en verdad es una cosa, un asunto orgánico, una cosa, un organismo. Cristo como la vid y nosotros como los pámpanos. Los pámpanos están aquí para estar ligados a la vid con el fin de producir fruto para Dios, para glorificar a Dios a través de que fructifiquemos. Y aquí habla, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El ramo que está ligado a la vid y no da fruto es muy extraño. ¿Por qué? Porque hay una barrera entre el ramo y la vid. Tú estás en la vid, pero no das fruto. ¿Por qué? Porque hay algún problema. Por ejemplo, de no creer en la palabra profética. No crees que Dios, a través de la palabra, es quien ejecuta la obra. Crees aún mucho en tu capacidad. Crees que tienes mucho conocimiento bíblico y puedes ayudar a Dios. Y no necesitas tanto de la savia de la vid. Tú aún crees que el ramo aún es capaz de hacer alguna cosa para la vid. Entonces ese ramo no da fruto, no fructifica. Ese fruto que se halla mucha cosa y no consigue dar fruta, Dios lamentablemente algún día lo va a cortar. Dios es muy práctico. Tanto es que Robson, voy a hablar de Rafael, tu hermano. Tu hermano en la mañana, yo soy empresario, tata. Y nuestra vida de la iglesia antiguamente quedaba en aquella y no era productiva. Si fuera en nuestra empresa, no dejaríamos que las cosas pasasen así sin ser productivos. Ahora parece que en la iglesia se tolera esa forma improductiva, pero no, Dios no quiere eso. Dios quiere que los pámpanos de la vid sean productivos, den fruto para Dios. El que está ocupando un espacio en la iglesia, está ocupando espacio en la vid, está disponible para la savia de la vid, pero no da fruto. Entonces, gracias al Señor, últimamente la cosa cambió. Los hermanos, principalmente, esa generación más joven que está entrando, es una generación de aplicación, de operación. No es más aquella generación de seminaristas, de teólogos, sino es una generación que quiere llevar a cabo la palabra de Dios, ejecutar la voluntad de Dios. Es una generación que quiere dar fruto. Por eso es que yo también digo que continúa. Y vosotros, y todo lo que esté limpio, lo limpiará para que lleve más fruto. Les voy a aprovechar. No les voy a decir a los hermanos que no queden sorprendidos por el fuego extraño que aparece, como dice Pedro en sus epístolas, que aparece en medio de nosotros como si fuese un castigo de Dios. No es así. Es que Dios necesita purificarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, al inicio, aunque si es necesario, seamos atribulados por
pequeñas tribulaciones, porque nuestra fe más preciosa que el oro se torna más preciosa que el oro perecible. Nosotros necesitamos de esa tribulación, de esa prueba, pero necesitamos madurar y producir más fruto. Por eso es que últimamente les he hablado a los valientes, a los capitanes, a los jóvenes, que participen más en la obra, no queden simplemente en su localidad, como dentro del pozo, como el cielo, como un sapo dentro del pozo. El cielo es del tamaño de la boca del pozo. Salgan del pozo, tengan una visión en general, tengan una visión de la vid, no tener una visión solamente del ramo, la visión de la vid, de ese organismo vivo. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar dificultades mayores en la obra. Algunos están yendo a África, otros están yendo a la región de Rondonia y Acre. Ya es África para nosotros. Algunos hermanos pueden enfrentar estas regiones más difíciles. Y todo eso hace parte de que el Señor nos está haciendo madurar, preparándonos mejor, dejándonos mejores para producir más fruto aún. Tenemos una vida del alma muy fuerte. Aún tenemos un hombre natural muy fuerte. El Señor necesita remover eso. Eso tiene que ver y tiene que venir a través de las pruebas, a través del fuego, del refinar del oro. Eso es indispensable. Si queremos ser útiles en manos del Señor, el Señor va a tener que probarnos. Y solo que eso no es para que nos entristezcamos, sino para alegrarnos, porque podemos ser mucho más útiles y producir más fruto para el Señor. Así es. Foi falado uma frase aqui, né, pra gente, né? Tá na hora dos meninos virarem homens, né? Estamos en la hora de homem é isso aí, né? Tem que passar cambiar el nombre passar pelo fogo e produzir, né? para pasar por el fuego. Isso que foi falado até foi pro ponto da imersão, é isso, né? A gente não pode ficar un punto de la inmersión que no podemos estar inútilmente, sino que tenemos que producir. Estamos mezclados con la idea. Tenemos que buscar, de hecho, todos los nutrientes. Todo lo que necesitamos para producir frutos. No estar inoperante. Fazer com que isso gere algo, né? E essa tem que ser a nossa porção hoje, né? Esa tiene que ser nuestra posición. Essa parte das dificuldades, né? Esta parte de las dificultades. No WhatsApp, encorajando os irmãos a nós imergimos, né? Então, o ponto 3 da imersão de hoje, cuando nos sumergimos al punto 3 de la inmersión, algumas dificuldades. Hemos pasado por algunas dificultades. A palavra está falando para nós que as dificuldades. La palabra está hablando para nosotros las dificultades. Para nos limpar, para que possamos produzir mais. Amém. Então, se estão Luego pasamos a producir más. É para nos limpar. La adversidad es para limpiarnos. Até a gente está tendo comunhão aqui, né? No princípio, né? No planejamento, final de semana da próxima semana, a gente quer estar lá. Para tener comunión, nosotros en la próxima semana para tener comunión. De que levar uma equipe, né? Para Guaiará, Riberalta, né? De comportores, né? Que estão aqui conosco. Para tener comunión con los colportores que están aquí con nosotros. Nós estamos juntos ali, é isso, né? Nosotros estamos necesitando salir. Levar para esse fogo para sermos limpos, né? Sermos purificados. Para poder ser limpios. Homem de verdade, né? Como o Pedro falou lá para o Moisés, né? Na verdade, o fogo é necessário, né? La verdad, el fuego es muy necesario. Es necesario. Faz com que a gente tenha experiência real com o Senhor, né? El fuego hace que tengamos verdaderas experiencias. Videira, os ramos, o agricultor, isso é muito esto orgânico. Que es orgánico, las ramas, la agricultura. A teoría. Cuando el concepto, la teoría, la doctrina nos envuelve. Esta es mi experiencia. Acho que eu já vou adiantar aqui essa experiência que eu tive no PAC. Vamos a hablar de esta experiencia que estuve en el PAC. Recebeu a palavra, foi o primeiro aí, né? Ele
Jan recibieron la palabra en el PAC. Es necesario que los líderes fueran para el PAC. Yo no pude ir por la logística, el trabajo. Mas, irmãos, a gente precisa decidir firmemente. A fé, ela precisa estar acompanhada da sua decisão aí, porque o PAC, más hermano, la fe necesita estar acompañado por esta decisión. Tudo é milagre atrás de milagre. Não tinha Todo es un milagro detrás de milagro. Pro PAC. Eu tive no que tenía dar condición de ir. graças ao Senhor. Tuve que reaccionar y fui, gracias al Señor. La experiencia que tuve fue que el Señor trabajó este aspecto en mí para depender totalmente. Es quedar uno mismo completamente incapacitado de su fuerza y depender completamente. Esto necesita que esto reaccione en nosotros. Gracias a Dios. Nací en la vida de la iglesia. Jugamos hace mucho tiempo atrás. Esto fue lo que habló Andrés. E a gente recebeu muito o guardar do Senhor, o bom y depósito. recibimos mucho Esse bom depósito em mí. Ser guardados en el Señor y tener un buen depósito. Gracias al Señor me ayudó mucho y me guardó. Más, ahora ¿qué pasa? Ahora de hacer la voluntad del Señor, lo primero que yo hacía estaba basado en mi capacidad. Y uno lo que hace es contrariar la obra del Señor, porque no es mi capacidad. Allá fui muy ayudado. Hermano, usted tiene que sumergirse más en la palabra, leer más la palabra. Ahí fui yo a hacer la inversión en la palabra. Tentando usar de oratório, o irmão falou, menos oratória, menos da sua menos oratoria e mais imersão, y más inmersión. Irmãos, as coisas foram fluindo. Y ahí las cosas fueron cambiando, fueron fluyendo. Y ahí a obra do Senhor, ela foi, y ahí la obra del Señor fue liberando. Constatar, né? Más de una vez constatada. Lo que nosotros hacemos es la voluntad del Señor. Necesitamos tener este corazón de simplicidad. Un corazón que recibe al Señor, recibe la palabra y la deja que ella actúe. Y no es mi capacidad. Entonces, este pasaje de Juan 15:15. Literalmente nosotros estamos conectados a la vid, pero los ramos necesitan fluir de la palabra. Porque en la hora que yo intentaba hablar, yo hablo esto porque a veces las personas vienen con un problema financiero. Y usted va a la palabra. Está con problemas en matrimonio. Entonces yo voy a la palabra de Corintios, Efesios, que habla de casamiento, matrimonio. Mas el Señor nos está permitiendo que la palabra reaccione en nosotros, actúe. Solamente el conocimiento de la letra no es suficiente. Necesitamos depender de la palabra, enfocarnos. Es la palabra que estamos recibiendo, la inmersión. Es la inmersión. Robson, lo que está hablando muestra que no es obra física, sino en nuestro corazón. Es la palabra del reino en el corazón, es la que produce. Lo que pasa hoy, que las personas están recibiendo los milagros que están pasando. Es el operar en el corazón.
Es una gran dificultad cuando se está recibiendo solamente eso. No debemos resistirnos a la obra del Señor. Nuestra habilidad no cuenta. Es simplemente creer en la palabra. Conduce a la vida. Estamos hablando de nuestra experiencia de hoy. Nosotros vemos que en Juan 15 no podríamos terminar esta live sin abordar este punto esencial en Juan 15. Yo creo que pocos cristianos, principalmente los que han hecho teología sistemática, tienen esta percepción de que Dios es un agricultor, es un labrador, es un trabajador de la tierra. Es alguien del agronegocio que trabaja en la tierra, y pocos perciben que realmente no es que no saben, sino que pocos perciben espiritualmente que Dios creó al hombre. La creación propiamente del hombre es el soplo de Dios, y el soplo de Dios no es materia. El soplo de Dios no es algo físico. El soplo de Dios es espiritual, es divino, es eterno, viene de la eternidad. Solo que Dios colocó ese soplo para dentro de un cuerpo hecho del polvo de la tierra. El Señor limitó, confinó ese soplo que vino de la eternidad dentro de un cuerpo limitado, físico, dentro de una dimensión cartesiana, de una dimensión de tiempo y espacio. Y crecemos viendo esa dimensión limitada del tiempo y el espacio, porque el hombre, la percepción del mundo para el hombre es por la visión principalmente, por los 5 sentidos, principalmente por la visión. Es por eso que el hombre cree en el mundo visible, en aquello que ve. Solo que el hombre necesita entender por la Biblia que la parte más importante del hombre es la parte que vino del soplo divino. Esto es, el soplo, el Neshama, el aliento de vida, se tornó el espíritu humano. Y como resultado, el hombre pasó a ser un alma viviente, porque el Neshama dio vida al hombre, el Neshama dio entendimiento al hombre. Todo eso está en Job, capítulo 32, 33, 34. El Neshama dio espíritu al hombre, pero también el espíritu dio entendimiento, dio vida. El hombre pasó a ser alma viviente. El espíritu y el alma son eternos, no son físicos, no son materiales, no son materia, solamente el cuerpo, porque Dios desea a través del cuerpo el hombre viva en este mundo físico, en este mundo en que nosotros estamos, que es limitado por el tiempo y el espacio, y en este mundo limitado por el tiempo y el espacio pueda producir algo eterno dentro de ese cuerpo que es limitado, y Dios quiere producir allí dentro, sembrar para dentro de ese hombre la semilla del reino, la semilla divina. La palabra que nosotros estamos oyendo es una semilla. Cuando recibimos la palabra de una forma adecuada, esa palabra entra en nosotros como la semilla del reino. ¿Por qué la semilla del reino? Porque de un lado trae la vida de Dios, y esa vida de Dios es la vida del reino, porque es una vida que pasa a gobernarnos, pasa a establecer el reino dentro de nosotros, volviendo de nuevo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es encabezar Cristo en la iglesia.
que la iglesia sea encabezada por Cristo. ¿De qué manera? Recibiendo por la palabra esa semilla. Esa semilla va a producir el gobierno de Dios dentro de nosotros. Por eso es que la palabra profética, que los adolescentes están haciendo inmersión, transcripción, dormir con Dios, despertarse con Dios, ellos están ¿qué? Ellos están siendo gobernados por Dios porque esa semilla es la semilla del reino, que es ese fruto que Dios quiere que produzcamos. Necesitamos ir a las calles a llevar esa semilla del reino, esa palabra del reino a otras personas. Dios quiere que la vida que está dentro de nosotros, que se multiplique, es una vida que se multiplica. No quiere que sea confinada de una forma egoísta a una sola persona. Ella quiera salir y reproducirse. Por eso es que es tan importante ir a las calles, predicar el evangelio del reino a través del colportaje y traer a vivir a la vida de la iglesia, a vivir una vida colectiva gobernada por Dios. En ese sentido, Dios es el agricultor, el labrador, quiere labrar esa tierra que es nuestro corazón. Por eso es que el corazón es tan importante. Un corazón endurecido, la palabra no hace efecto. Tú ves que la misma palabra para uno que cree está haciendo tantos milagros, pero para aquel que está endurecido no hace ningún efecto. ¿Cómo es importante que tengamos un corazón, no un corazón a la vera del camino, endurecido por el tráfico de este mundo? Estoy hablando de Mateo 13, no un corazón que cae en una tierra llena de piedras, un corazón endurecido, que no quiere oír, que no quiere ser sencillo, obediente. Tampoco un corazón que recibe bien la palabra, pero que tiene espinos que crecen juntos, preocupaciones con el futuro, preocupación con la familia, preocupación con el mañana, con el dinero, con las cosas visibles, acaban sofocando la palabra. ¿Cómo es importante, volviendo al asunto anterior, cómo es importante dejar al Señor trabajar en nosotros, limpiar aquel ramo para producir más fruto aún? Por eso vamos a hacer a que ese buen suelo, esa buena tierra, para producir a 100, a 60, a 30, 60 y a 100 por uno. Tenemos que terminar esta live, que es una parte esencial de Juan capítulo 15. De fato, deixar com que essa semente, essa palavra venha governar a nossa vida. A partir daí, que esta palabra venga a gobernar nuestra vida. Governar tudo, né? E, puxa, é difícil até de falar, né? A grandiosidade disso tudo, mas é fácil para nós desfrutarmos, né? La palabra es grandiosa y es para nosotros disfrutar. Esta palabra debe ser sembrada para que haga el trabajo en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea productivo, para que pueda ser trabajado. Aquí en Rondônia se planta mucho, se siembra mucho, pero no pasaba nada. Mas hoy es posible trabajar el suelo para que sea fértil para producir. Até voltando à conferência agora, a gente voltei Sí, carro, né? Volvemos a la conferencia. Muitas plantações, muita lavoura. Hay mucho trabajo. Então, hoje o Senhor, trabajo de la tierra. Que alguém pensa ser, né? A gente só tem que deixar o Senhor trabalhar de fato. Ahora hay que dejar que el Señor trabaje en nuestro corazón para que haya producción, fructividad. Dejando caer esta semilla, ella va a producir, ella va a fructificar. Porque hay suelo fértil. Solo duro que seja, mas que essa semente possa de fato produzir na nossa vida. Aun cuando el suelo sea duro, hay que dejar que esta semilla pueda producir. Esse coração, né, que representa o sol, a terra. Este corazón que representa el suelo de la tierra. Es importante mencionar que la palabra
e ela trabalha também no próprio coração, né? Esta semilla trabaja. Transforma o coração. Nós precisamos ser trabaja y transforma el corazón. Coração que aceita o Senhor. Qual é a dificuldade? Necesitamos tener un corazón que acepte al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Con muchos hermanos ahí. Não semear, não fertilizar ali, né? Cuando los hermanos no son fertilizados. Coração duro, né? A veces tienen corazón duro. El corazón necesita recibir esta palabra y ser tratada por esta palabra. Ahí entra el aspecto de la simplicidad de la obediencia. A veces percibimos que las personas no entienden y pueden tomar un camino que no sea de simplicidad. Ahí es donde entra la palabra profética que estamos recibiendo. Necesitamos hacer este desafío. Dejar que la palabra, con simplicidad, puedan creer que la palabra va a trabajar este corazón. Esta situación del corazón. Alma y una parte del espíritu. Entonces todo comienza ahí. El secreto es la comunión con el Señor. Esta palabra va a trabajar va a entrar en nuestra mente, va a llenar nuestras emociones naturalmente. Es cuando la palabra entra como el agua. Ella limpia, purifica. Ella nos llena de nutrientes. Ella hace la obra del Señor. Creyendo en la palabra. Então, Jean falou, né, que Jean habló na verdade que todos nosotros tenemos la esperanza de que el Señor, aunque tengamos un corazón inadecuado, improductivo, si vemos que la palabra está trabajando y nos abrimos al Señor, nos abrimos a la palabra, podemos tener un corazón bueno. En Brasil, la parte productiva estaba para el sur de Brasil, al sudeste, y una buena parte del centro-oeste, Goiás. Pero, gracias a Dios, por las nuevas técnicas de volver al suelo más productivo, la nueva frontera subiendo hacia el norte, y gracias a Dios tenemos una gran parte del centro-oeste y del norte, principalmente plantaciones de soya en el Brasil, está aprovechando el suelo arenoso que antes no producían. Hoy hay nuevas tecnologías. Una buena parte de la tierra del Brasil se ha vuelto productiva. Y eso es una esperanza para nosotros. Y hoy Brasil es muy fuerte en producción agrícola. Eso es una señal para que nos dice a nosotros que podemos volver productivos, aunque cuánto tiempo estuvo sin producir nada, pero puedes volverte productivo. Como Robson habló, aprovecha el agua que es la palabra, aprovecha el aire que es el espíritu, y vamos a aprovechar que esta palabra va a trabajar la tierra, va a abonar la tierra, Dios va a suplir todo lo necesario para volver a nuestro corazón. Aquel corazón que era productivo se vuelva productivo, y que el Señor pueda usar grandemente este país, América del Sur y todos los continentes, África, Europa, América del Norte, Central, Asia. Vamos a hacer que muchas tierras improductivas se vuelvan suelos productivos de aquí en adelante. Avanzamos mucho ya.
podemos terminar como Robson es debutante en la live. Le vamos a pedir a él que haga una oración. Entonces, voy a liberar los comentarios para los hermanos. En cuanto a esto, el hermano Robson puede orar. Eu estou ministrando a aula ali, tive que deixar aqui o escritório para o jovem aqui. Estoy dejando el escritorio para los más jóvenes. Que honra ouvir o irmão. Eu vou assistir depois. Amém. Amém. Abraço. Amém. Senhor Jesus. Amém. Señor Jesús. Senhor Jesus. Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Estar con el hermano Pedro, el hermano Andrés. Bendiga a todos los que están oyendo. Que esta palabra pueda surgir efecto. La producción que el Señor desea pueda hacer su voluntad. Es mucha alegría porque el Señor está de vuelta. Queremos recibir al Señor para hacer su voluntad. Señor Jesús. Produciendo lo que esta palabra produce en nosotros. Esta palabra tiene efecto en la obra y está apresurando tu venida. Na tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cúmplase su obra en el nombre de Jesús. Amén. Obrigado, Jean. Obrigado, Robson. gracias, Gilván. Gracias, André. Gracias, Robson. Amén. Buenas noches para todos ustedes. Amém. 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 Jesus, Senhor.